Fue echada de su casa como si no valiera nada, pero lo que nunca imaginó fue que un millonario cambiaría su vida para siempre. Era una mañana calurosa y llena de polvo en un rincón olvidado de Jalisco. Daniel acababa de bajar de su camioneta, negra, de esas que brillan como nuevas aunque hayan cruzado caminos llenos de piedras. Llevaba lentes oscuros, jeans limpios y una camisa clara que contrastaba con el color seco de la tierra. No parecía de ahí. No lo era. Él solo había venido a revisar unos terrenos que había comprado hacía poco, en un arranque raro de querer desconectarse de la ciudad. Según él, necesitaba aire puro, aunque ni sabía qué hacer con tanto silencio. Empezó a caminar entre matorrales y ramas secas, con el celular en la mano, mirando el terreno, calculando cosas que solo él entendía. Pero lo que no esperaba era escuchar un quejido. No era un animal, tampoco parecía un sonido del viento. Era humano. Miró a su alrededor y se acercó, paso a paso, hasta que vio algo moviéndose entre unas ruinas viejas. Era una casa, o lo que quedaba de ella. Las paredes estaban reventadas y el techo casi caído. Ahí, entre polvo y restos de madera, estaba una mujer encogida, abrazando sus rodillas, con la cara llena de tierra y los ojos rojos como si hubiera llorado toda la noche. Daniel se detuvo. No sabía si acercarse o no. No era alguien que anduviera recogiendo extraños, pero había algo en ella que le hizo quedarse quieto. Tal vez fue su mirada. Ella lo vio, pero no se movió. No parecía tener miedo. Más bien estaba resignada, como si ya no esperara nada bueno de nadie. Él se quitó los lentes, tragó saliva y preguntó con voz firme pero suave: ¿Estás bien? Ella no respondió. Solo bajó la mirada. Daniel se acercó un poco más, sin tocarla. Vio que tenía los labios partidos, la ropa rota, los pies descalzos. No era una persona sin hogar cualquiera. Había algo en su forma de sentarse, en su cuerpo flaco pero recto, que le decía que hasta hace poco ella tenía una vida distinta. ¿Cómo te llamas?, insistió él, agachándose un poco. La mujer levantó la cara y dijo con voz baja, pero clara: Lucía. Daniel se quedó en silencio. Ella se llamaba Lucía. Tenía unos 20 y tantos, piel morena, cabello negro revuelto y una cicatriz pequeña en la frente. No parecía drogada ni loca. Estaba sucia, sí, pero sus ojos estaban muy vivos. Él lo notó de inmediato. Lucía no pidió nada. No pidió ayuda, ni comida, ni que la llevara a algún lado. Solo lo miró con una mezcla de orgullo y dolor. Daniel, que había construido su fortuna negociando con políticos y empresarios, se sintió torpe por primera vez en años. No sabía qué decirle. Ella terminó hablando primero. Me echaron de mi casa. Después de que mi mamá murió, llegó un señor con papeles y me sacó como si yo fuera un mueble viejo. Me quitó todo. Daniel la escuchó sin moverse. No preguntó nombres ni detalles. No todavía. Solo vio cómo Lucía miraba hacia el piso como si estuviera reviviendo todo. ¿No? ¿Tienes a dónde ir?, preguntó él. Lucía negó con la cabeza. ¿Cuántos días llevas aquí? Ella se encogió de hombros. ¿Comiste algo? Otra negación. Daniel sintió un nudo en el estómago. No era compasión barata. Era coraje. ¿Quién carajos hacía algo así? Sin pensarlo mucho, sacó una botella de agua de su mochila y se la dio. Lucía la tomó, dudando, un segundo, como si no estuviera segura de que era real. Luego bebió, con desesperación, y cuando terminó, cerró los ojos como si hubiera sentido un abrazo. Daniel miró alrededor. No había nadie, ni un alma. Solo esa tierra seca, esa casa, destruida y una mujer que no debería estar ahí. «Ven conmigo», dijo de pronto. Lucía abrió los ojos sorprendida. «Tengo una casa en el pueblo. No está lejos. Puedes bañarte, descansar, comer. No te voy a hacer nada. Solo quiero ayudarte». Ella lo miró con desconfianza, lo pensó, pero después bajó la cabeza y asintió. Daniel la ayudó a ponerse de pie. Estaba débil.
Él no dijo nada al verla tambalearse. Solo le ofreció el brazo y la guió lentamente hasta la camioneta. Lucía no preguntó a dónde iban. Solo miraba por la ventana, como si dejara atrás no solo una casa, sino toda una vida. En el camino, Daniel pensaba en su esposa. Hacía 3 años que había muerto, y desde entonces nada le había movido tanto por dentro. No era que Lucía se le pareciera, era otra cosa. Era como si el dolor de ella le hablara directo a su propio vacío. Cuando llegaron a la casa del pueblo, una propiedad antigua pero bien cuidada, Lucía apenas podía mantenerse en pie. Daniel le mostró un cuarto limpio, con cama, baño y una ventana grande. Aquí puedes quedarte. No te voy a preguntar nada más por ahora. Descansa. Mañana vemos qué sigue. Lucía se sentó en la cama como si no lo creyera. Daniel cerró la puerta sin hacer ruido y se quedó un momento afuera, respirando hondo. No entendía qué le pasaba, pero sabía que esa mujer no había llegado a su vida por casualidad. Lucía no durmió bien esa noche. El colchón era suave, las sábanas limpias, y hasta había un ventilador que hacía un ruido bajito que a muchos les ayudaría a dormir. Pero a ella no. Tenía el cuerpo acostado y la mente dando vueltas como si no supiera cómo descansar. Calacén. Costaba creer que unas horas antes estaba tirada en el suelo de su antigua casa, sin comida ni rumbo, y ahora estaba en un cuarto cómodo, con una puerta cerrada que nadie podía abrir sin su permiso. Apenas clareó el cielo, se levantó, se metió al baño sin hacer ruido, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara y cambiara de opinión. Se bañó con cuidado, tocándose el cuerpo como si lo estuviera reconociendo de nuevo. Luego se miró al espejo. Tenía ojeras, la piel reseca, el cabello enredado, pero ahí estaba, viva, y eso ya era algo. En la cocina, Daniel ya estaba tomando café. Tenía el mismo rostro serio de la tarde anterior, pero al verla, le salió una sonrisa sincera. ¿Dormiste algo? Lucía asintió, aunque era mentira. ¿Quieres algo de desayunar? Ella dudó, pero luego se animó. Lo que tengas. Daniel se levantó, puso un par de huevos a freír y calentó pan. No eran chefs, no hacía falta. Comieron en silencio unos minutos, hasta que Daniel soltó la pregunta que tenía atravesada desde ayer. ¿Quieres contarme qué pasó exactamente? Solo si tú quieres. Lucía tragó saliva. No lo vio a los mismos ojos, pero sí empezó a hablar. Mi mamá se llamaba Rosario. Toda su vida trabajó limpiando casas. Nunca tuvo nada propio, hasta que una señora rica donde trabajaba se murió y le dejó una casita como agradecimiento. Estaba lejos, pero era nuestra. Ahí crecí. Mi papá nunca estuvo, y a mi mamá siempre le costó todo, pero nunca nos faltó frijoles ni un abrazo. Daniel la escuchaba sin interrumpirla. Solo la miraba y asentía de vez en cuando. Hace unos meses, mi mamá empezó a toser mucho. Yo pensé que era una gripa, pero no. Era una cosa en los pulmones, muy fea. Nos fuimos a un hospital en el pueblo más cercano, pero ahí casi ni la atendían. Me decían que necesitábamos un papel, que regresara mañana, que ya no había camas. Perdimos tiempo. Cuando por fin nos mandaron a Guadalajara, ya era tarde. Murió a los 3 días. Lucía se quedó callada un momento. Se notaba que estaba apretando la mandíbula para no quebrarse. Daniel no dijo nada, solo esperó. Después del entierro me regresé sola a la casa. Estuve unos días ahí, sin saber qué hacer. No tenía trabajo, no tenía dinero, pero al menos tenía un techo. Hasta que llegó ese hombre, Rodolfo. Un tipo que yo apenas había visto una vez en el mercado, siempre con sombrero y camioneta cara. Se bajó con otros 2 y me dijo que él era el dueño verdadero de la propiedad, que mi mamá había firmado algo hace años y que la casa ya no nos pertenecía. Daniel frunció el ceño. ¿Tenía pruebas? Lucía asintió. Sacó unos papeles, con firmas y todo. Yo no entendí nada, pero decía que si no me iba en ese momento, iba a llamar a la policía. Me gritó. Me dijo que yo era una intrusa, una aprovechada. Los otros 2 tipos me miraban como si quisieran reírse. Yo traté de explicarle que mi mamá murió
que no sabíamos nada de eso, pero no le importó. Me sacó a empujones. Me dejó afuera con una mochila y una cobija vieja. Daniel no sabía qué decir. Estaba tragando veneno por dentro. ¿Intentaste volver?, preguntó. Sí, respondió ella, pero puso un candado en la puerta. Y luego vi que metió gente, como si ya la hubiera vendido. No tenía a quién acudir. Nadie me ayudó. Solo me quedé cerca, como esperando, que pasara algo. Pero nada pasó. Se hizo un silencio largo. Daniel se levantó y sirvió más café. Lucía bajó la mirada. No sé por qué te estoy contando todo esto, ni por qué tú me estás ayudando. Daniel se quedó de pie, con la taza en la mano. Porque nadie debería pasar por algo así. Porque yo también sé lo que es perder a alguien. Y porque tú no te mereces que te pisoteen solo porque no tienes plata. Lucía levantó la mirada y por primera vez desde que llegó, se le asomó una lágrima. No lloró fuerte. Solo dejó que una gota cayera por su mejilla, sin decir nada. Daniel no se acercó, no la tocó, solo le dio su espacio. Ella se secó rápido con la manga y volvió a hablar, más tranquila. Quise ir al DIF, pero no me recibieron. Me dijeron que tenía que poner una denuncia. Pero, ¿cómo denuncias a alguien que tiene abogados y conocidos en todos lados? Rodolfo es de esos que todo mundo saluda en la calle, que compra favores, que manda cerrar calles solo porque se le antoja. Nadie le dice nada. Daniel ya conocía a ese tipo de hombres. Se había enfrentado a varios en su vida. Pero había algo distinto aquí. Este no era un pleito de negocios. Este era algo más personal. Yo no quiero venganza, dijo Lucía, de pronto. Solo quiero vivir tranquila, poder trabajar, poder tener un lugar donde dormir sin miedo. Daniel la miró con más respeto del que le había tenido a muchas personas en su vida. Eso es justo lo que vamos a hacer. Pero para eso necesito que confíes en mí. ¿Puedes? Lucía dudó. Su vida entera le había enseñado a no confiar. Pero algo en la forma en la que él hablaba, en cómo no la miraba con lástima, sino con decisión, le hizo decir que sí. Y así empezó algo que ninguno de los dos se imaginaba. Ella solo buscaba paz. Él, sin saberlo, acababa de declarar la guerra. Esa mañana, después del desayuno y la charla pesada que tuvieron, Daniel no se fue a trabajar como siempre. Apagó su celular, dejó las llaves del carro sobre la barra de la cocina y se quedó ahí, sentado en silencio, mirando el ventilador girar. No era normal en él. Tenía juntas, correos, gente esperándolo, pero no le importó. Algo se le había movido adentro, como si le hubieran pateado una parte del alma que ya estaba dormida. Lucía lavaba los platos con movimientos lentos, sin levantar mucho la vista. No sabía si quedarse callada o agradecer otra vez. Pero, ¿cuántas veces se puede decir gracias sin que suene vacío? Aún así, se notaba que se sentía incómoda estando en una casa ajena, sin saber hasta cuándo podría estar ahí, sin saber qué venía después. Daniel la miró, se levantó y fue directo al cuarto de arriba, donde tenía una pequeña oficina improvisada. Se sentó frente a la computadora, abrió carpetas, documentos, mapas del terreno donde había encontrado a Lucía. Buscó todo lo relacionado con ese lugar, los nombres de los dueños anteriores, las fechas, los pagos, los registros. Ahí estaba el nombre de Rosario, la mamá de Lucía, con una nota que decía donación directa. Eso confirmaba que la casa era de ella. Lo que no encontraba era cómo ese tal Rodolfo había metido las manos en eso. Volvió a bajar con cara de pocos amigos. Lucía se secó las manos y lo miró nerviosa. Él le dijo, «Vamos a buscar a alguien». Ella no entendía nada, pero lo siguió. Subieron a la camioneta y salieron rumbo al centro del pueblo. Un lugar lleno de calles empedradas, puestos de comida y gente que se conoce de toda la vida. Fueron a ver a don Ernesto, un viejo notario que conocía a Daniel desde que era niño. El hombre, ya encorvado pero aún con buena memoria, revisó papeles y buscó en sus archivos. Después de unos minutos, soltó. Sí, Rosario tenía la casa a su nombre. La donación fue legítima,
pero hace 2 años alguien intentó meter una cancelación del testamento. Usaron documentos raros. Me pareció sospechoso. Daniel apretó la mandíbula. Lucía se quedó helada. ¿Y no hizo nada?, preguntó. Don Ernesto se encogió de hombros. Yo no tenía poder para frenar eso. El nuevo dueño registró todo en otro municipio. Usó una notaría distinta, de esas que hacen lo que sea si les pagan bien. Salieron de ahí con la sangre hirviendo. Daniel no dijo una palabra en todo el camino. Al llegar de nuevo a la casa, fue directo a su celular. Llamó a su abogado personal en Guadalajara. Necesito que me investigues a un tal Rodolfo Ortega. Todo lo que tengas. Empresas, propiedades, demandas, lo que sea. Hoy mismo. Lucía estaba sentada en el comedor, con cara de no entender qué estaba pasando. ¿Por qué estás haciendo todo esto?, le preguntó levantándose. Daniel la miró con firmeza. Porque me da coraje. Porque tengo la forma de hacer algo. Y no me pienso quedar cruzado de brazos. Y porque te creo, Lucía. No eres una cualquiera. No estás pidiendo limosna. Solo te jodieron la vida y no tenían por qué. Ella lo escuchaba sin parpadear. Nunca había oído a alguien hablar así por ella. Ni siquiera su mamá, en los peores momentos, había podido hacer que alguien la tomara en serio. Daniel estaba dispuesto a moverse, a enfrentar a quien fuera. Y todo eso, por una mujer que conoció un día antes. Era absurdo, pero era real. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó ella, bajito. Daniel se pasó la mano por el rostro, como pensando si estaba loco. No lo sé. Pero no te vas a ir de aquí. Esta es tu casa hasta que podamos resolver las cosas. No quiero que tengas miedo, ni que andes escondiéndote como si fueras culpable. Lucía se quedó callada. Quería creerle. Quería confiar, pero llevaba tanto tiempo sobreviviendo sola que no sabía cómo aceptar ayuda sin pensar que tenía un precio. Daniel notó su cara y se le adelantó. No te estoy pidiendo nada. No quiero nada de ti, Lucía. Solo que estés bien. Solo eso. Esa noche, ella se sentó en la cama del cuarto que le habían dado y abrazó una almohada. No lloró. No estaba triste. Estaba confundida. Nadie le había ofrecido nada sin esperar algo a cambio. Y ahora este hombre, que podría haberla ignorado, estaba poniendo su tiempo y su gente para defenderla. No lo entendía, pero tampoco quería correr. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Daniel, desde su cuarto, revisaba su correo. Su abogado ya le había mandado los primeros datos. Rodolfo Ortega tenía varias empresas registradas, muchas de ellas fantasma. Era dueño de tiendas, transporte, una pequeña constructora, y tenía 2 denuncias archivadas por despojo de terrenos. Lo habían protegido antes. Tenía conexiones con políticos locales y gente del Ministerio Público. Era un tipo al que nadie tocaba. Hasta ahora. Daniel se quedó viendo la pantalla y pensó: no sé en qué me estoy metiendo, pero ya empecé. Y así, sin pensarlo mucho, con el corazón más que con la cabeza, Daniel tomó la decisión que le cambiaría la vida. Porque a veces no planeas lo que vas a hacer, solo lo haces. La ciudad no era enorme, pero para alguien como Lucía, que venía de una aldea donde todo estaba a pie y el ruido más fuerte era el canto de los gallos, esto era otro mundo. El tráfico, los camiones, las luces, la gente caminando apurada como si todos tuvieran prisa por llegar a alguna parte. Todo la hacía sentirse pequeña y fuera de lugar. Aún así, había algo que le daba un poco de paz. Ya no estaba sola. Daniel la llevó a uno de sus edificios en el centro. No era un hotel ni una casa común. Era una especie de pensión remodelada, con cuartos individuales y espacios compartidos, como cocina y terraza. Vivían ahí 2 estudiantes, un señor jubilado que casi no salía del cuarto y una señora que trabajaba en una estética. Todos eran tranquilos. Nadie la miró raro. Daniel se encargó de eso desde el principio. Esta va a ser tu habitación. No es lujosa, pero es tuya. Tiene llave. Puedes venir e irte cuando quieras. Nadie te va a molestar. Lucía entró despacio,
con una maleta nueva que Daniel le había comprado esa mañana. Solo llevaba un cambio de ropa, unas sandalias y un suéter viejo que aún olía a la casa de su mamá. La habitación tenía cama, ropero, una ventana que daba al patio y un ventilador en el techo. Lucía se sentó al borde del colchón, tocó las sábanas limpias y respiró hondo. Sentía como si todo fuera prestado, como si fuera cuestión de horas para que alguien llegara a decirle que se fuera otra vez. Pero nadie lo hizo. Daniel no quiso llenarla de preguntas. Le dejó tiempo para adaptarse. Le compró lo necesario. Productos de higiene, algo de ropa, zapatos, una tarjeta para el celular. Todo sin presión, sin condiciones. Cuando Lucía le preguntaba si no estaba gastando demasiado, él solo le decía: «No te preocupes por eso ahorita. Lo importante es que estés bien». Durante los primeros días, ella casi no salía del cuarto. Se asomaba a la cocina para hacerse café o calentar sopa instantánea, pero hablaba poco. Solo respondía lo básico. Miraba a todos con desconfianza, como si tuviera miedo de que cualquier gesto amable fuera una trampa. Daniel iba a verla cada mañana o cada noche, dependiendo del trabajo. No invadía, solo preguntaba si necesitaba algo, si quería salir a caminar o si se sentía con ánimos. Una noche, ella se animó y aceptó ir con él a una plaza cercana. Comieron elotes con chile, se sentaron en una banca, y él le habló un poco de su esposa fallecida. No con drama, solo con verdad. Se llamaba Mariana, era maestra. Murió de cáncer, muy rápido. Cuando me di cuenta, ya no había nada que hacer. Lucía no sabía qué responder, pero le agradeció con la mirada. A veces no se necesita decir nada para que alguien entienda que estás escuchando de verdad. Al día siguiente, Daniel le ofreció una oportunidad. «Tengo un café en esta zona. Es pequeño pero bonito. Se llama Café Punto Cero. Es de los pocos lugares que abren desde temprano. Necesitan a alguien para limpiar, acomodar, atender mesas cuando hay mucha gente. Si quieres, puedes empezar mañana». Lucía se quedó callada unos segundos. Nunca había trabajado en algo así, pero el solo hecho de pensar en tener un ingreso propio, en hacer algo útil, en ganarse la vida sin deberle nada a nadie, le hizo asentir con la cabeza. «Sí, quiero intentarlo». El primer día fue torpe. No sabía cómo usar la máquina del café. Se le cayó una taza, confundió una orden, pero no se rindió. Observó, escuchó, y poco a poco fue agarrando ritmo. Los clientes empezaron a notar su forma de hablar, sencilla pero cálida. Un señor la felicitó por su sonrisa. Una señora le preguntó si siempre había sido tan amable. Ella solo respondía con una risa corta y un «Gracias, señora», aunque por dentro estaba temblando. Daniel pasó a verla después del mediodía. La encontró con las mangas arremangadas, barriendo cerca del baño. «¿Cómo te fue?», preguntó. Ella levantó la cara, sudada pero contenta. «Cansado, pero bien». Daniel sonrió. Eso es lo importante. En las noches, Lucía se recostaba en su nueva cama y repasaba el día en la cabeza. Pensaba en la clienta que le dio propina, en la compañera que le enseñó a usar la caja registradora, en la canción que sonaba en el café y que se le quedó pegada todo el día. Cosas simples, pero que le daban ganas de seguir. También empezó a caminar sola por el barrio. Iba a la tiendita, al parque de la esquina, a una panadería donde los bolillos estaban baratos. Se vestía con ropa modesta, pero limpia. Se peinaba mejor. Ya no bajaba la mirada al cruzarse con alguien. Y aunque no hablaba de eso, se notaba que cada día se sentía un poquito más segura. Daniel, desde lejos, la observaba con una mezcla rara de orgullo y cuidado. No se había metido en su vida para cambiarla, pero algo en ella lo motivaba a no soltarla. Había conocido a muchas personas en el mundo de los negocios, gente educada, elegante, falsa. Pero Lucía era otra cosa, era real, y eso valía más que cualquier traje caro o sonrisa ensayada. Ella, por su parte, no sabía qué pensaba realmente de él. Sabía que le tenía respeto, que confiaba, que su presencia le daba tranquilidad. Pero también sabía que no podía aferrarse a nadie. Había aprendido a la mala que la gente viene y se va,
que no todo lo bueno dura, y por eso se obligaba a no hacerse ilusiones. Aún así, cada vez que escuchaba sus pasos en el pasillo, o su voz en la puerta saludando, se le movía algo en el pecho que no sabía cómo explicar. Y así pasaron esos primeros días. Nuevos, raros, duros, pero distintos. Ya no había tierra en las uñas, ni frío en la espalda. Ahora había rutina, ropa limpia, una cama segura. Y sobre todo, había un principio. Daniel siempre se veía tranquilo, serio, educado, con esa cara de todo bajo control, que muchos ricos aprenden a usar desde jóvenes. Pero eso era por fuera. Por dentro, la cosa era otra. Muy poca gente sabía que él dormía poco, que tenía pesadillas y que le costaba estar solo. Lucía no tenía idea de todo eso. Solo lo veía como un hombre generoso que la había ayudado sin pedirle nada. Y aunque era cierto, también había una historia atrás que explicaba por qué Daniel hacía lo que hacía. Una tarde, después de cerrar el café, Lucía estaba sentada en una de las mesas limpiando la charola de propinas, cuando Daniel entró con 2 cafés en la mano. Uno para ti, otro para mí, dijo sonriendo. Ella ya no se ponía nerviosa como antes. Agarró su vaso y lo invitó a sentarse. El lugar estaba vacío. Solo se escuchaba música suave de fondo y el ruido del tránsito afuera. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Lucía. Daniel asintió. ¿Por qué me ayudaste de verdad? ¿Por qué justo a mí? Él se quedó pensando unos segundos. Dio un sorbo al café y luego habló sin rodeos. Porque no pude hacerlo con alguien más, porque la vida me puso una segunda oportunidad, y esta vez no me quise quedar quieto. Lucía no entendía. Lo miró con atención, y entonces Daniel habló de Mariana. La había conocido cuando ambos eran estudiantes. Él venía de familia con menos dinero. Ella, de una colonia trabajadora, hija de una enfermera y un mecánico. Mariana era de esas personas que hablan poco pero dicen mucho. Era directa, práctica, con un sentido del humor seco que encantaba. Daniel se enamoró de ella como tonto. Al principio su familia no la aceptaba. Decían que no era de su nivel. Pero a él no le importó. Nos casamos jóvenes. Y no, fue fácil. Ella trabajaba de maestra en una primaria y yo apenas empezaba con mi primer negocio. No teníamos mucho, pero éramos felices. Daniel hablaba con los ojos puestos en la mesa. No lloraba, pero su voz sonaba distinta, más baja. Años después, cuando el negocio despegó y la plata empezó a llegar en serio, Mariana fue la que le puso freno. No te olvides de quién eres, le decía. Le bajaba los humos cuando se le subían. Le recordaba que no todo era dinero, y él la escuchaba, porque sabía que tenía razón. Pero un día, todo se desmoronó. Mariana empezó a sentirse cansada. Pensaron que era estrés, anemia, algo leve. Pero no. Era cáncer. Y de los agresivos. Daniel movió cielo, mar y tierra. Llevó a su esposa a los mejores doctores, a hospitales privados, a clínicas fuera del país. Pero nada sirvió. En menos de 5 meses Mariana se apagó. Murió en una cama blanca, delgada, con los ojos cerrados y las manos frías. Lo peor no fue verla morir, dijo Daniel, con la mirada perdida. Lo peor fue sentir que todo mi dinero, todo mi poder, no sirvió para salvarla. Me quedé con una casa enorme, autos, cuentas, pero sin ella. Lucía lo miraba en silencio. No quería interrumpirlo. Después de eso me cerré. No salía. No hablaba con nadie. Dejé el trabajo a medias. Me quedé en automático. Lo único que me hacía levantarme era la rutina. Hasta que un día me fui a revisar unos terrenos que había comprado por comprar, por llenar un hueco. Y ahí estabas tú. Lucía sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. Daniel la miró por fin, con calma. No es que tú me recuerdes a Mariana. No es eso. Eres muy distinta. Pero cuando te vi ahí tirada, sucia, con los ojos llenos de dolor, me vi a mí mismo en el espejo.
Sentí esa misma impotencia, y me dije, esta vez no me voy a quedar parado. Esta vez sí puedo hacer algo. Lucía bajó la mirada. Le dolía por él, pero también se sentía tocada por lo que acababa de escuchar. Daniel no era un hombre perfecto, ni un salvador mágico. Era alguien roto, igual que ella, solo que lo disimulaba mejor. ¿Y ahora? ¿Qué esperas?, preguntó ella. Daniel soltó el aire como si soltara una piedra del pecho. No espero nada, solo quiero que tengas una oportunidad. Y si en el camino eso me ayuda a sanar algo a mí también, pues bien. Se quedaron callados un rato. Afuera ya era de noche. Lucía se levantó para guardar las tazas. Daniel se quedó sentado, mirando la puerta, como si pensara en otra vida, una donde Mariana aún estuviera. Esa noche, Lucía se fue caminando sola a su cuarto. Iba con pasos lentos, con muchas cosas en la cabeza. Ya no veía a Daniel como el rico bueno que la salvó. Ahora lo veía como un hombre herido, que cargaba con una culpa parecida a la que ella sentía. Y eso los unía más de lo que ninguno de los dos imaginaba. Rodolfo Ortega no era de los que se quedaban tranquilos cuando las cosas se salían de su control. Desde joven había aprendido que en este país, si tenías dinero y te sabías mover con los contactos correctos, podías hacer lo que quisieras. Había comenzado vendiendo refacciones robadas con su primo, luego metió dinero en transporte de carga, luego en terrenos, luego en todo lo que le dejara más. No era listo, era abusado. De esos que saben cómo caerle bien a los poderosos y meter miedo a los que tienen menos. Cuando se enteró que Lucía había desaparecido, no se preocupó al principio. Pensó que la muchacha se habría ido por ahí, llorando su tragedia, buscando ayuda que nadie le iba a dar. Pero después de unos días, un amigo suyo del pueblo le soltó algo que lo hizo cambiar la cara. Dicen que la recogió un señor, de fuera, uno con plata, que se la llevó a la ciudad. Rodolfo estaba sentado en su oficina, con el aire acondicionado al tope y un vaso de whisky en la mano. Al escuchar eso, dejó el vaso en la mesa de golpe. ¿Qué chingados dices? Pues eso, jefe. Que un tipo llegó en camioneta, habló con ella y se la llevó. Nadie sabe quién es, pero parece que no es cualquier pendejo. Un vecino lo vio bajarse con ropa de marca, reloj caro, ese tipo de gente. Rodolfo frunció el ceño. Sabía perfectamente qué clase de hombres tenían ese perfil. No eran turistas, eran empresarios, gente con influencia, y eso sí le preocupaba, porque si Lucía estaba hablando, y encima con alguien que tenía como protegerla, las cosas se podían poner feas. Marcó a uno de sus contactos en el registro público. Quiero saber si alguien ha movido papeles en los terrenos de la vieja. Rosario. Sí, la señora que me vendió esa propiedad. Revisa todo. Si hay un nuevo abogado metiendo mano, me avisas. Luego marcó a otro. Un tipo que le debía favores desde hace años. Alguien que trabajaba en una dependencia estatal. Investiga a una muchacha. Se llama Lucía Ramírez. Ve si aparece en algún registro, en denuncias, en empleo, todo lo que puedas sacar. A los 2 días, le llegó un correo sin nombre, pero con información clara. Lucía estaba trabajando en un café llamado Punto Cero, en el centro de la ciudad. El lugar aparecía como propiedad de una empresa registrada a nombre de Daniel Revueltas. Rodolfo se quedó mirando la pantalla unos segundos. Ese nombre le sonaba. Abrió otra pestaña. Buscó rápido. Y ahí estaba. Daniel Revueltas, empresario, inversionista, dueño de varios negocios en Jalisco, relacionados con tecnología, inmobiliarias y turismo. Un tipo que tenía dinero de verdad. Y no solo eso, tenía peso. ¿Qué hace alguien como él metiéndose con una mugrosa de pueblo?, pensó Rodolfo, mordiéndose una uña. ¿Qué le vio? ¿Qué busca? Ese mismo día, llamó a 2 de sus hombres de confianza. Vayan al lugar donde trabaja Lucía. Solo observen. No hagan nada, todavía. Quiero saber a qué hora entra, a qué hora sale, con quién se junta, dónde vive. Todo. Pero sin hacer ruido. Los tipos asintieron y salieron sin preguntar. Esa noche, Daniel revisaba unos papeles en su casa cuando notó un coche estacionado afuera del edificio donde vivía Lucía.
No era un auto de los vecinos. Era un sedán viejo, polarizado, con 2 sujetos dentro. Fingían estar distraídos, pero Daniel tenía ese instinto afilado. Sabía lo que era una vigilancia. Sacó su celular y tomó una foto desde la ventana. Luego llamó a su jefe de seguridad. «Necesito que pongas a alguien a vigilar esa calle, hoy mismo, y que no se note». Lucía, mientras tanto, no sospechaba nada. Iba y venía del café. Empezaba a llevarse bien con los clientes, y ya no caminaba tan encorvada. Pero sí sentía algo raro algunos días. Como si alguien la mirara cuando salía, como si la siguieran de lejos. No lo decía en voz alta porque pensaba que era paranoia. Hasta que una noche, mientras caminaba hacia su cuarto, un hombre con gorra oscura la siguió por media cuadra. No le dijo nada. Solo caminaba a paso lento, sin despegarse. Lucía se metió rápido al edificio y cerró la puerta con seguro. Esa noche le costó dormir. Daniel la notó rara al día siguiente. «¿Todo bien?», le preguntó. Ella dudó, pero al final lo soltó. «Ayer sentí que alguien me venía siguiendo. No estoy segura, pero me dio miedo». Daniel no le dijo que él ya lo sabía. Solo le dijo: «Tranquila, no estás sola. Vamos a estar atentos». A la mañana siguiente, Rodolfo recibió un mensaje de uno de sus hombres. «El lugar está vigilado. Alguien más nos está observando». Eso lo hizo reventar. «Hijos de su madre, ¿quién se cree ese cabrón? ¿Que puede venir a meter las narices a mi territorio?». Se levantó de la silla y tiró el vaso contra la pared. No podía creer que una simple muchacha le estuviera causando tanto problema. Decidió ir él mismo a la ciudad. No para hablar con Lucía, para verla, para entender qué estaba pasando. Se puso un sombrero distinto al de siempre, lentes oscuros y una chamarra de mezclilla. Se bajó de una camioneta prestada y caminó por la zona del café. Se sentó en una banca frente al local. Desde ahí la vio. Lucía salía con una charola, atendía mesas, sonreía. Se le notaba distinta. No era la misma chica sucia y derrotada que él había sacado de la casa semanas atrás. Ahora parecía alguien con rumbo, con fuerza, y eso lo hizo hervir por dentro. «¿Quién te crees?», murmuró Rodolfo entre dientes. «Esto no se queda así». Y así fue como regresó. No con armas ni amenazas directas, sino con la calma peligrosa de quien no acepta perder, de quien está acostumbrado a salirse con la suya. Lo que no sabía era que esta vez no iba a ser tan fácil. El primer día que Lucía entró oficialmente como parte del equipo de Café.0, se sintió como una niña entrando a una escuela. Nueva, tenía miedo de equivocarse, de no estar a la altura, de hacer el ridículo. Pero también estaba emocionada. Era la primera vez que tenía un trabajo en serio, con un horario fijo, un sueldo, y la oportunidad de demostrar que podía. El lugar no era grande, pero era bonito. Tenía una barra larga de madera, paredes con cuadros coloridos y muchas plantas colgando del techo. Siempre olía a café recién hecho, a pan tostado, a canela. Era un ambiente cálido, con clientes que iban desde estudiantes con audífonos hasta señoras que llegaban solo a platicar. La música era suave, no de esa que aturde. Sonaba como fondo, acompañando sin molestar. Daniel no estaba ahí todo el tiempo, pero había dejado a cargo a Carla, una mujer de unos 30 y tantos, de cabello corto y voz fuerte, que llevaba años en el negocio. Carla fue directa desde el principio. «Aquí no nos gusta la gente floja ni que se queje por todo. Pero si eres puntual, amable y no le huyes al trabajo, te va a ir bien». Lucía asintió sin hablar mucho. Estaba nerviosa, pero dispuesta a dar lo mejor. Le dieron un delantal negro, una libreta para apuntar pedidos y un pequeño instructivo pegado al refrigerador con las reglas básicas. Nada del otro mundo. Lucía empezó con cosas sencillas: limpiar mesas, llevar cafés a las mesas, lavar trastes cuando no había clientes. Y aunque al principio se le notaba la inseguridad, al pasar los días fue agarrando ritmo. Una semana después, ya sabía qué cliente pedía su café con leche de almendra, cuál lo quería sin azúcar, quién siempre llegaba tarde y se quejaba del calor, y hasta qué canción empezaba a sonar justo a las 5 de la tarde. Poco a poco se volvió parte del lugar.
Los clientes empezaron a notarla también. Había algo en ella que llamaba la atención. Su forma de decir buenos días, sin fingir. Su mirada directa. Su forma de agradecer las propinas con una sonrisa, sincera. No era la típica mesera que solo seguía instrucciones. Era alguien que ponía atención, que cuidaba los detalles. Y eso se notaba. Una señora que iba todos los miércoles a leer su novela favorita, le dijo una tarde: «Me encanta. ¿Cómo nos atiendes? Se nota que lo haces con el corazón». Lucía se puso roja, bajó la mirada y solo alcanzó a decir: «Gracias, señora». Daniel pasaba de vez en cuando, pedía un café y se sentaba en la mesa del rincón. Desde ahí la observaba, sin meterse. No quería presionarla ni hacerla sentir vigilada. Solo le gustaba verla desenvolverse. Le sorprendía lo rápido que aprendía, cómo se ganaba a la gente sin esfuerzo, sin maquillaje, sin poses, solo siendo ella. Carla, que al principio no confiaba del todo en la nueva, terminó diciéndole a Daniel una tarde: «Te sacaste la lotería con esta chava. Es trabajadora, limpia, discreta, y no se mete en chismes. De esas ya no hay muchas». Lucía, por su parte, estaba cambiando por dentro. Se levantaba temprano, planchaba su ropa, se peinaba diferente. Se sentía útil, parte de algo. Cuando cobraba su semana, lo primero que hacía era separar una parte para comida, otra para guardar. No tenía mucho, pero ahora tenía un propósito. Un día, mientras barría la entrada del café, se detuvo un momento y miró su reflejo en el vidrio. No era la misma mujer que Daniel había encontrado tirada en la tierra. Ya no. Tenía los ojos más despiertos, el cuerpo más firme, la mirada con menos miedo. No estaba curada del todo, pero se estaba levantando. A pesar de eso, no todo era perfecto. A veces todavía se despertaba con pesadillas, soñaba que Rodolfo volvía a sacarla de su casa, que le gritaba, que la arrastraba otra vez al polvo. Otras veces se despertaba sintiendo que todo esto era una ilusión, que en cualquier momento iba a acabarse. Pero entonces abría los ojos, miraba la pared de su cuarto, el pequeño ventilador girando lento, y respiraba profundo. «No estoy allá, estoy aquí, estoy bien». Carla le propuso que tomara turnos más largos, ya que una de las meseras se iba a mudar. Lucía aceptó sin dudar. No se quejaba del cansancio. Para ella, trabajar era un privilegio. Limpiar, servir, cobrar. Todo era mejor que volver a la nada. Un cliente joven, de esos que trabajan en su laptop y no levantan la vista casi nunca, un día le dejó una nota en la servilleta. «Tu café está tan bueno como tu energía. Gracias». Lucía se rió sola cuando la leyó. No sabía si lo había escrito con intención de coquetear o solo por ser amable. De cualquier forma, la hizo sonreír. Y así, entre cafés servidos, mesas limpias y clientes que se volvían parte de su día a día, Lucía fue construyendo una nueva versión de sí misma, una versión más fuerte, más libre, más suya. Ya no era la víctima. Ya no era la pobre muchacha echada a la calle. Ahora era alguien con nombre, con rutina, con metas. Tal vez pequeñas, pero reales. Lo que no sabía era que ese crecimiento, esa nueva fuerza, estaba siendo observada por ojos que no deseaban su bien. Porque mientras ella crecía, otros se llenaban de rabia. Pero eso aún estaba por venir. Por ahora, Lucía seguía haciendo café. Todo iba demasiado bien. Lucía se estaba acostumbrando a su nueva vida, a la rutina del café, a los saludos de los vecinos, incluso a los silencios de Daniel. Ya no andaba con miedo en cada paso. Se sentía más segura, más fuerte. Pero eso no duró mucho. Un viernes por la noche, después de un turno largo, Lucía salió del café como siempre. Eran casi las 9. El cielo ya estaba oscuro, y la calle tenía esa calma rara que a veces da miedo. Caminaba con la mochila colgada al hombro y los audífonos puestos, escuchando una canción que apenas estaba conociendo. Le quedaban 3 cuadras para llegar a su edificio. Todo parecía normal, pero no lo era. A media cuadra, 2 tipos la estaban esperando. No eran borrachos ni vagos de calle. Se notaba por la ropa, por los zapatos limpios, por la manera en que se paraban.
No hablaban entre ellos, solo la miraban. Lucía los notó. Bajó el volumen de la música y cruzó la calle, como quien quiere evitar un mal rato. Uno de ellos se adelantó y le bloqueó el paso. «Lucía Ramírez, ¿verdad?», preguntó con una voz tranquila, como si estuviera buscando una dirección. Lucía se detuvo en seco. El corazón se le fue a la garganta. No respondió. El otro se acercó por detrás. «No te asustes, no venimos a hacerte nada, solo a darte un mensajito», dijo el primero sonriendo. Pero esa sonrisa no era amable. Era la sonrisa de quien disfruta ver a otro temblar. El segundo tipo se le acercó más, le agarró el brazo, no fuerte, pero sí firme. «No te creas mucha cosa, ¿sí? Te va bien ahora, pero acuérdate de dónde saliste y de quién te dejó ir». Lucía intentó soltarse. «No tengo nada que hablar con ustedes. Déjenme pasar». El primero dio un paso más cerca y le dijo, en voz baja: «Dile a tu amigo rico que deje de meterse en lo que no le importa. Y tú, mantén la boca cerrada, o la próxima vez no va a ser tan amable». Le soltaron el brazo y se fueron caminando como si nada, tranquilos, sin correr. Lucía se quedó ahí, helada. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir. No gritó, no lloró. Caminó rápido hasta su edificio, subió las escaleras sin usar el elevador, entró a su cuarto y cerró la puerta con seguro. Se dejó caer en la cama sin quitarse la ropa. Temblaba. No entendía por qué, si ni siquiera le habían hecho daño físico, pero era eso. La forma en que la miraron, la amenaza disfrazada de charla, el tono, el momento. Sabía perfectamente quién los había mandado. Daniel llegó media hora después. Había recibido una llamada de su gente de seguridad. 2 sujetos estuvieron cerca del café, luego la siguieron a distancia. No tocaron la puerta del edificio, pero hay imágenes de ellos en las cámaras. Cuando tocó la puerta del cuarto de Lucía, ella no respondió. Solo después de 3 toques más, abrió. Tenía los ojos rojos, no por llorar, sino por el coraje. Daniel entró y ella le contó todo, tal cual, sin adornos, sin miedo a parecer débil. Él la escuchó sin moverse. Luego le dijo: «Ya sabía que tarde o temprano este cabrón iba a hacer algo, pero no me imaginé que sería tan rápido». Lucía lo miró con rabia contenida. «¿Qué hacemos? ¿Denunciamos?». Daniel negó con la cabeza. «¿A quién? ¿Con qué pruebas? No te tocó, no hay audio, solo imágenes. La policía no va a mover un dedo. Él lo sabe». Entonces Lucía respiró hondo y dijo algo que a Daniel le dejó una sensación rara en el pecho. «No me voy a esconder otra vez. No me voy a ir. Ya me sacaron una vez. Esta vez no». Daniel la miró, admirado. «No estás sola, Lucía, te lo dije, yo me encargo». Y lo hizo. Esa misma noche, llamó a un contacto suyo en seguridad privada. Contrató vigilancia de tiempo completo para el edificio donde vivía Lucía, con cámaras, rondas nocturnas y un chofer que empezaría a llevarla y traerla del café. Lucía protestó: «No soy una princesa, no necesito un chofer». Daniel no discutió, solo dijo: «Es temporal, no es por ti, es por él. Hay que cuidarse de las ratas». Carla se enteró al día siguiente, cuando vio que Lucía llegaba en un auto diferente, con un señor de traje que la acompañaba hasta la puerta. «¿Y ahora tú qué, ya eres famosa?», bromeó. Lucía solo sonrió, cansada. No tenía ganas de explicar nada, solo quería seguir trabajando. Daniel, mientras tanto, comenzó a mover otras fichas. Pidió a su abogado que investigara a fondo a Rodolfo, pero no solo en los papeles. Quería saber a quién le pagaba, con quién hacía negocios chuecos, qué empleados resentidos tenía, qué ex socios lo odiaban, todo. También habló con un periodista que conocía desde hace años, uno de esos que trabaja en silencio, que ha destapado fraudes, pero que no aparece en la tele. «Quiero que investigues a un tipo. Rodolfo Ortega, te pago bien. Solo quiero la verdad». Lucía no sabía todos esos detalles. Solo sabía que el miedo estaba volviendo, que la sombra de ese hombre otra vez estaba cerca, pero también sabía que esta vez no estaba sola. Y eso
aunque no lo borraba todo, le daba fuerza. Después del ataque, Lucía regresó al café con más cuidado pero sin miedo. Seguía sirviendo mesas, sonriendo a los clientes, limpiando cada rincón como si nada. Pero en el fondo, algo ya no era igual. Ahora estaba alerta. Su cuerpo entero lo sentía. Cada vez que alguien nuevo entraba, lo miraba 2 segundos más. Cada vez que caminaba por la banqueta, revisaba quién venía detrás. Daniel la apoyaba sin quitarle libertad, pero el ambiente estaba tenso. Una tarde, mientras Lucía barría la entrada del café, un señor flaco, con camisa remangada y una mochila colgada al hombro, se detuvo frente a ella. Tendría unos 40 años, cara de desvelado y ojos vivos. No parecía cliente. Tampoco venía a pedir nada. Solo la saludó con un movimiento de cabeza. «Tú eres Lucía, ¿verdad?» Lucía lo miró seria. El tipo no daba mala espina, pero ya no confiaba fácil. «¿Y tú quién eres?» «Me llamo Mauro. Soy periodista. Trabajo en un medio digital, pequeño pero libre. No me paga el gobierno ni ninguna empresa. Digo lo que otros no se atreven». Lucía lo miró con más atención. No parecía inventar. Tenía voz tranquila, sin apuros. «Escuché tu caso. Bueno, me lo contaron. Y sé que estás bajo el radar. De alguien muy jodido. Quiero saber si estás dispuesta a hablar». Ella levantó una ceja. «¿Hablar para qué? ¿Para que luego me pase algo peor?» «No, al contrario. La visibilidad protege. El silencio es lo que te hace blanco fácil. Cuando todos te ven, ya no es tan sencillo que te toquen». Lucía lo pensó. No dijo nada. Mauro le dio una tarjeta con su número. «No te pido que confíes en mí ahora. Solo guárdala. Y si algún día decides contar tu historia, llámame. No soy de los que editan las palabras de la gente. Tú hablas, yo escribo. Así de fácil». Se fue sin pedir más. Lucía se guardó la tarjeta en la mochila, sin saber qué haría con eso. Esa noche, Daniel fue a cenar al café. Lucía le contó sobre el periodista. Él se puso serio. «¿Mauro?» «Sí, lo conozco. Es bueno. Ha publicado cosas fuertes, pero también tiene enemigos por eso. ¿Qué te pidió?» «Nada. Solo que si algún día quiero contar mi historia, lo busque». Me dio su tarjeta. Daniel asintió. «No es mala idea, pero si lo haces tiene que ser bien. Pensado. No quiero que te expongas sin estar lista. Una cosa es que lo sepan unos cuantos. Otra es que tu cara esté en internet, contando todo». Lucía lo sabía. Por eso no tomó decisiones anoche. Pero la tarjeta seguía ahí, quemándole. Un poco en la mochila. Días después, apareció otro aliado. Esta vez más extraño todavía. Una señora mayor, de vestido floreado y bolsa de mandado, entró al café. Se sentó en una mesa y pidió un café con leche y un pan de elote. Cuando Lucía se lo llevó, la mujer la miró fijo. «Tú eres hija de Rosario, ¿verdad?» Lucía se detuvo en seco. La voz de la mujer era suave, pero firme. «Sí». «¿Por qué?» «Yo conocí a tu madre. Trabajamos juntas en casa de una doctora hace muchos años. Rosario era buena gente, honesta. Siempre hablaba de ti. Me contó cuando te naciste. Hasta me enseñó una foto tuya en un marquito de plástico. Te tenía como reina». Lucía sintió un nudo en el pecho. Nadie le había hablado así de su mamá, desde que murió. «Yo me llamo Irma. Hace tiempo me fui del pueblo, pero regresé hace poco. Y cuando escuché lo que te pasó, supe que tenía que hablar contigo». Lucía se sentó con ella, sin importar si la estaban viendo los otros clientes. «Ese hombre, Rodolfo», dijo la señora bajando la voz. «No es nuevo en eso. Ya antes, le quitó una casa a otra mujer. Una viuda también. Nadie le hizo nada porque tenía amigos en la presidencia municipal. Y porque la gente allá tiene miedo. Pero yo no. Ya viví suficiente para saber que si uno no levanta la voz, nadie te la presta». «¿Y qué puede hacer usted?», preguntó Lucía sin mala intención, solo con curiosidad. «Yo estuve un tiempo trabajando en la notaría donde metieron los papeles de tu casa. Y sé que hay documentos falsos. No lo digo porque lo sospeche.
Lo sé porque vi las copias, porque los escaneé. Y tengo uno guardado. Me lo llevé, por si algún día pasaba algo. Lucía se le quedó viendo, sin palabras. Irma sacó de su bolsa un folder doblado y lo puso sobre la mesa, cubriéndolo con la servilleta. Ahí tienes una prueba. No sé si te va a servir para ganar algo legal, pero al menos sabrás que no estás loca. Que lo que te hicieron fue una trampa, no un error. Lucía agarró el folder como si fuera oro. Sí, era una copia vieja, pero clara. Ahí estaba el sello de la notaría, el nombre de su mamá y una firma distinta. Falsa. No era la de Rosario. Ella la conocía de memoria. Esa no era. Irma se fue sin pedir nada a cambio. Solo dijo, «Cuídate, y si necesitas que lo diga yo también, lo digo. Ya no me voy a callar». Esa noche, Lucía no pudo dormir. Tenía miedo, claro, pero también una chispa nueva. Sentía que ya no era solo ella contra el mundo, que había otras voces, otros ojos, otras manos que podían sostener la suya. Gente común, sin poder, pero con verdad. Y esa combinación, a veces, era más poderosa que cualquier abogado. Mauro volvió a aparecer una semana después, sentado en la misma mesa. Lucía fue con él sin que la llamara. «¿Todavía quieres contar mi historia? Cuando tú me digas». «Va, pero no pongas mi dirección ni dónde trabajo, solo lo que viví». Tal como fue. Mauro sonrió, sacó su grabadora y empezó. Lucía habló por más de 1 hora. No se detuvo, no adornó nada, no cambió nombres. Dijo lo que le pasó, lo que sintió, lo que perdió. Y al final, cuando Mauro apagó la grabadora, ella respiró como si se hubiera quitado un peso de encima. Daniel leyó el borrador antes de que se publicara. No cambió nada. Solo puso una condición, que también se hablara de los antecedentes de Rodolfo. Mauro aceptó. Así, sin planearlo, sin buscarlo, Lucía empezó a juntar aliados. No abogados, no políticos. Gente común. Gente que, como ella, ya estaba harta de callar. El artículo se publicó un martes a primera hora. Mauro no avisó ni a Lucía ni a Daniel cuándo saldría. Lo hizo a su estilo, sin rodeos, sin pedir permiso. Simplemente apareció en la página principal del sitio web, con un título que llamó la atención desde el primer segundo. La mujer que perdió su casa por culpa de un empresario protegido por el poder. La nota no tenía morbo. No buscaba lástima. Contaba los hechos como eran, con fechas, nombres, documentos escaneados, declaraciones de Irma, fotos de la casa donde vivía Lucía antes, una imagen del testamento con la firma falsa, y sobre todo, un perfil completo de Rodolfo Ortega, sus negocios turbios, sus conexiones con funcionarios locales y las denuncias anteriores que habían sido enterradas sin explicación. Lucía estaba en el café cuando Carla entró con el celular en la mano, agitada. «¿Ya viste esto?», le dijo mostrándole la nota. Lucía sintió que el estómago se le revolvía. Le temblaban las manos mientras agarraba el teléfono. Ahí estaba su rostro, medio cubierto por la sombra de una ventana. Ahí estaban sus palabras, tal cual las dijo. Ahí estaba su historia, ya no como chisme de pueblo, ni como secreto entre dos. Ahora era pública. Se sentó en una de las mesas, sin decir nada. Carla la miró preocupada, pero no preguntó más. Daniel llegó 1 hora después. Ya lo había leído todo. Traía cara de tensión, pero también de satisfacción. «Está bien hecho, sin exageraciones, sin drama, justo como querías», le dijo a Lucía, que todavía no terminaba de procesar todo. «¿Y ahora?», preguntó ella bajito. «Ahora no, hay vuelta atrás. Mucha gente ya lo leyó. Y eso significa que Rodolfo ya no puede moverse como antes. Ya no puede silenciarte sin que alguien lo note». No pasó ni medio día antes de que el artículo se empezara a compartir por todos lados. Primero en grupos de WhatsApp del pueblo, luego en Facebook, en páginas de noticias locales, y más tarde, en otros portales. La historia empezó a escalar. Mauro fue invitado a un programa de radio local para hablar del tema.
No mencionó a Lucía directamente, por seguridad, pero sí habló de Rodolfo, de cómo actuaba, de las pruebas. Dijo que no era la primera vez que se aprovechaba de mujeres sin recursos. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a moverse de verdad. Una mujer de un municipio vecino escribió un comentario en la publicación del artículo. A mí también me quitó un terreno ese señor. Pensé que yo había firmado mal los papeles, pero ahora entiendo todo. Detrás de ella vinieron más. 2, 3, 5 personas. Gente que empezó a contar su versión, sus encuentros con Rodolfo, sus miedos. Nadie lo había dicho antes por miedo, por vergüenza, por pensar que estaban solos. Pero ahora, con una historia ya fuera, la gente empezó a hablar. Lucía leía los comentarios con una mezcla de emoción y rabia. No era la única. No estaba loca. No era una exagerada. Durante tanto tiempo había dudado de ella misma. Había pensado que tal vez sí había fallado, que quizás su mamá firmó algo sin saber, que no había nada que hacer. Pero ahora lo veía claro. La habían engañado. Y no solo a ella. Rodolfo, en su oficina, tiró su celular contra el escritorio. Cuando leyó el artículo, empezó a gritarle a su asistente. Llamó a su abogado. Esto no puede estar pasando. Exijo que bajen esa nota ya. Pero no era tan fácil. Nadie tenía control de eso ahora. El periodista no tenía jefes que pudieran recibir órdenes. El medio no era de los grandes que viven de publicidad del gobierno. Y el artículo ya estaba por todos lados. Era imposible borrarlo. Llamó a uno de sus contactos del ayuntamiento para presionar. No sirvió. El funcionario le contestó con evasivas. Es que ahorita no podemos meternos. Está muy expuesto el tema. Hay mucha gente viendo. Rodolfo entendió en ese momento que su escudo se estaba resquebrajando. Ese mismo día, Daniel recibió una llamada de una fiscal auxiliar de la ciudad. Había leído el artículo y quería reunirse con él y con Lucía para explorar la posibilidad de abrir un caso formal. No era una promesa, pero ya no era indiferencia. Lucía aceptó ir. Se arregló como nunca antes, con una blusa blanca que Carla le había regalado y un pantalón negro que Daniel le había mandado a ajustar. No por vanidad, sino porque quería que la vieran de frente. Quería que al hablar no la vieran como una víctima, sino como alguien que ya no tenía miedo. Entraron a la fiscalía a las 10 en punto. Fueron recibidos por 2 mujeres, una fiscal joven, con carácter firme, y su asistente. Las escucharon con atención. Revisaron los documentos, las declaraciones, las imágenes del artículo. Hablaron del patrón de comportamiento de Rodolfo, de los otros testimonios que empezaban a surgir. Se tomaron en serio el caso. Vamos a iniciar una investigación, dijo la fiscal. No puedo prometerles que esto terminará en una condena, pero ya no podemos mirar hacia otro lado. Lucía salió con los pies temblando, pero la frente en alto. Daniel le puso una mano en el hombro. No dijo nada, pero su mirada decía todo. Estaban dando pasos grandes, no hacia una venganza, sino hacia la verdad. Ese mismo día, Mauro la llamó. Su voz sonaba distinta. Te aviso que esto va para más. Un medio nacional quiere replicar la nota. Quieren hacer una entrevista. Puedes decir que no, claro, pero es bueno que lo sepas. Lucía no respondió de inmediato. Miró por la ventana, de su cuarto, pensó en su mamá, en aquella vez que se quedaron sin gas y durmieron con cobijas amontonadas, abrazadas. Pensó en lo que le diría si estuviera ahí. Déjame pensarlo, dijo. Mauro respetó, pero ella ya sabía que sí. La verdad estaba fuera. No como grito desesperado, sino como piedra bien lanzada. Y cuando cae una piedra bien tirada, lo que viene detrás es imposible de frenar. Lo que empezó como una nota en Internet se volvió un problema serio para Rodolfo Ortega. Y como todo hombre acostumbrado a salirse con la suya, lo primero que hizo fue intentar aplastar al que creía más débil. Pero esta vez se equivocó de enemigo. Apenas pasaron 3 días desde que la fiscalía anunció que iba a abrir una investigación, cuando los problemas para Rodolfo empezaron a salir como cucarachas. Primero, 2 socios suyos lo llamaron para avisarle que iban a congelar los contratos en común,
al menos mientras las cosas se aclaraban. No lo hicieron por decencia, lo hicieron por miedo. No querían que su nombre saliera embarrado si el caso se hacía más grande. Luego, una financiera donde Rodolfo tenía crédito abierto le mandó una carta para informarle que revisarían su historial por asuntos de reputación pública. Era una forma bonita de decirle: ya no confío en ti. Rodolfo explotó. Se encerró en su oficina a hacer llamadas, gritar, exigir explicaciones. Pero por primera vez, sus gritos no servían. Nadie le respondía con la misma disposición de antes. Ahora todos estaban nerviosos. Ya no era solo una denuncia más, era una historia viral. Tenía ojos encima. Daniel, desde su oficina en el centro de Guadalajara, estaba monitoreando cada movimiento. Tenía un equipo pequeño pero efectivo, un abogado con nervios de acero, un contador que sabía leer los números como si fueran pistas de crimen, y una asistente que no dejaba pasar ni una llamada sin revisar de dónde venía. Todos sabían que esto ya no era solo ayudar a Lucía, era una guerra, y como toda guerra, había que jugarla con inteligencia. «Quiero que le encuentren la fuga», ordenó Daniel. «No por el tema de Lucía, por todo. Donde haya un papel chueco, un trato sucio, una mentira escondida. Quiero saberlo». El abogado, un tipo de rostro tranquilo y voz firme, respondió sin dudar: «Ya estamos revisando contratos de sus empresas fachada. Hay cosas raras. Ventas infladas, facturas falsas, empleados fantasma. Pero hay que armarlo bien, porque si vamos a golpearlo, no puede levantarse». Daniel asintió. No lo hacía por venganza. Lo hacía por justicia. Pero también, si era honesto, había algo personal en todo eso. Rodolfo no solo había abusado de Lucía, también lo había retado. Lo había provocado. Y Daniel no era de los que se dejaban. Mientras tanto, en el pueblo donde empezó todo, empezaron a moverse otras piezas. La notaría que había validado los papeles falsos fue citada por la fiscalía. El notario, un hombre viejo y nervioso, juró que todo era legal, pero al revisar sus archivos se descubrieron cosas extrañas: documentos con firmas distintas, fechas mal acomodadas, registros duplicados. No se necesitaba ser experto para ver que había algo sucio. Lucía seguía trabajando en el café, pero ya no con la misma tranquilidad de antes. Cada vez que sonaba su celular, se le apretaba el pecho. Cada vez que alguien nuevo entraba al local, lo miraba 2 veces. Carla trataba de no cargarla con más tensión, pero era imposible. Todos sentían que algo se venía. Un mediodía, Daniel fue al café solo para hablar con ella. Se sentaron en la mesa de siempre, y él le soltó directo: «Estamos ganando, pero esto va a ponerse más feo antes de mejorar. Rodolfo no va a soltar fácil. Se le están cayendo negocios. Está perdiendo aliados. Y cuando uno como él se ve acorralado, se pone más peligroso». Lucía respiró hondo. No dijo que tenía miedo, pero se le notaba. Aún así, sostuvo la mirada. «¿Y si nos hace algo? ¿Y si ahora va por ti?» Daniel no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de café y luego dijo: «No sería la primera vez que alguien quiere joderme. Pero tengo con qué defenderme. Y ahora tú también». Esa misma noche, Rodolfo convocó una reunión con los pocos socios que aún lo apoyaban. Se encerraron en un restaurante caro del centro. Estaba furioso. Ya no se sentaba derecho. Ya no hablaba con calma. Golpeaba la mesa, sudaba. Tenía los ojos rojos de tanto no dormir. «Ese pendejo de Revueltas se está metiendo donde no debe. Yo no lo busqué. Él fue el que vino a joderme», gritaba, mientras los demás solo asentían, por miedo más que por lealtad. Uno de ellos, más calmado, le dijo: «Tienes que pensar con cabeza fría. Si haces algo contra él, pierdes más. Ese tipo tiene amigos en todos lados. Si lo tocas, te entierran». Pero Rodolfo ya no escuchaba razones. Se sentía traicionado por todos, como si el mundo entero le hubiera dado la espalda solo por una historia en internet. «Pues si no me ayudan, lo hago yo». Pero esto no se queda así. Al día siguiente, un correo anónimo llegó a la oficina de Daniel.
Tenía fotos suyas, entrando y saliendo del café. Fotos de Lucía en la calle. Y una frase corta. Ya no se ven tan seguros, ¿verdad? Daniel no se alteró, solo lo imprimió y lo puso en un sobre. Luego llamó a su jefe de seguridad. Refuerza todo, no quiero errores. Quiero vigilancia las 24 horas. Y revisa los autos cercanos. Este idiota quiere jugar sucio. Vamos, a ver si aguanta. Lucía vio el sobre, pero no lo abrió. Daniel solo le dijo que estaban tomando medidas. No necesitaba más detalles. Ella ya sabía que esto era una guerra, una donde no se usaban balas ni cuchillos. Se usaban rumores, contactos, dinero, miedo. Pero también había otra arma que Rodolfo no conocía, la verdad. Y esa, por primera vez en su vida, estaba del lado contrario. Lucía no lo planeó. No se levantó ese día pensando que iba a enfrentar al hombre que le destruyó la vida. Simplemente pasó. Fue como si todo el coraje guardado, todas las veces que bajó la cabeza, todas las noches que durmió con miedo, le explotaran adentro al mismo tiempo, y ya no quiso aguantarse más. Ese sábado, el café estaba lleno desde temprano. Era fin de semana, y llegaban familias, parejas, gente con ganas de café y chisme. Lucía estaba en la barra sirviendo capuchinos cuando Carla le tocó el brazo con cara rara. «Ese de allá, ¿lo conoces?» Lucía alzó la vista, y ahí estaba, sentado junto a la ventana, con su sombrero y su sonrisa falsa, Rodolfo Ortega. Tranquilo, como si no pasara nada, como si estuviera en su casa. Tenía el cinismo de siempre, pero esta vez con los ojos más duros. No venía por café, venía a provocar. Carla alcanzó a decir: «¿Quieres que lo saque?» Lucía negó con la cabeza. Estaba temblando, sí, pero no de miedo, de rabia. «Yo me encargo», dijo, dejando la charola sobre la barra. Caminó directo hacia su mesa. Todos en el café notaron la tensión. Algunos dejaron de hablar. Otros fingieron no mirar, pero bajaron el volumen a sus conversaciones. Nadie sabía qué estaba pasando, pero se notaba que era algo serio. Rodolfo levantó la vista con esa sonrisita, burlona que daba ganas de soltarle un golpe. «Mira nada más. Si no es la famosa Lucía», dijo, como si estuviera viendo a una vieja amiga. Lucía no respondió el saludo. Se paró firme frente a él. «¿Qué haces aquí? ¿No puedo venir a tomarme un café tranquilo? ¿O ya también decidiste quién entra y quién no?» Lucía lo miró con los ojos clavados. El corazón le latía fuerte, pero la voz no le temblaba. «Tú no vienes por café. Vienes a hacer lo que siempre haces, a mirar por encima, a burlarte, a intimidar. Pero ya no». Aquí no. Rodolfo se recargó en el respaldo de la silla. «Te estás creyendo mucho, ¿eh? Una nota en internet y ya piensas que eres Juana de Arco. Se te va a acabar el show, créeme». Lucía no bajó la mirada ni un segundo. «No es un show, es mi vida, es la verdad. Y por más que vengas a hacerte el tranquilo, ya todos saben quién eres. Ya no puedes esconderte detrás de tus compadres ni de tus papeles falsos». Rodolfo se puso serio por primera vez. Se le borró la sonrisa. La voz le salió más baja. «Tú no sabes con quién estás jugando». «Sí sé», respondió ella cortante. «Con un cobarde que le tiene miedo a una mujer que solo quiere justicia. No vine a provocarte. Pero no me voy a ir. Si quieres quedarte aquí y fingir que te interesa el café, hazlo. Pero que te quede, claro, ya no tengo miedo». Carla se acercó por detrás, como respaldo. Y también uno de los clientes habituales, un señor de barba blanca que todos conocían. Se paró cerca, sin decir nada, solo con presencia. Rodolfo notó que no estaba solo, que Lucía ya no era la misma chava sola, sin casa, sin voz. Ahora tenía gente, ahora tenía fuerza. Se levantó lentamente. «No me provoques, Lucía. Esto no ha terminado». «Para ti no. Para mí sí», dijo ella. «Ya no te tengo miedo. Y esta vez no vas a poder desaparecer todo como antes. Ya hablaste de más. Ya hiciste de más. Y todo está saliendo. Todo». Rodolfo la miró unos segundos, intentando recuperar su mirada de control. Pero no lo logró. Dio media vuelta
y salió del lugar con pasos rápidos. Nadie lo detuvo, pero todos lo siguieron con la mirada. Lucía se quedó ahí parada, con la respiración agitada. Carla la agarró del brazo, suave. ¿Estás bien? Lucía asintió, pero cuando se sentó, las piernas no le respondían bien. Sentía el sudor bajándole por la espalda. Sin embargo, no se arrepintió. Ni un segundo. Había hecho lo que muchos sueñan y no se atreven: mirar a los ojos al que les jodió la vida y decirle basta. Esa misma tarde, las cámaras de seguridad del café, que grababan todo, captaron la escena completa. Un joven que estaba grabando una historia para redes también lo captó desde su celular. El video se subió sin permiso, sin edición, solo con una frase: así se le habla al que te quiere aplastar. En cuestión de horas, el clip estaba en todos lados. No era un escándalo de esos vacíos. Era una imagen real. Una mujer joven enfrentando sola a un hombre poderoso, sin gritar, sin llorar, con la verdad por delante. Daniel, que estaba en una junta cuando le llegó el video, dejó todo. Se quedó viéndolo 2 veces, 3, y luego solo dijo: lo hizo. Se paró frente a él y no se dobló. Esa noche, en el cuarto de Lucía, no hubo lágrimas. No hubo fiesta. Solo una sensación nueva. Como si se hubiera quitado un peso del alma. No sabía qué iba a pasar después, pero sabía algo más fuerte. Por primera vez, ella tenía el control. Rodolfo no era de los que aceptan una derrota así nomás. El golpe que le dio Lucía en el café le dolió más que cualquiera de los problemas legales que se le venían encima. No era por orgullo nada más. Era por el tipo de hombre que era. Uno que no soporta que alguien lo enfrente en público. Y, mucho menos si ese alguien es una mujer que se suponía débil. Desde que salió del café, su cabeza hervía. Sentía que todos lo estaban mirando, juzgando, burlándose. Su celular no paraba de sonar. Uno de sus socios le mandó el video del momento exacto en el que Lucía le decía en la cara que ya no le tenía miedo. Otro le escribió solo para decirle: la cagaste. Ya no hay forma de limpiar esto. Rodolfo no respondió a nadie. Se encerró en su casa de campo, desconectó todo y se quedó solo con una libreta vieja donde apuntaba a mano las cosas importantes. Y ahí, mientras daba vueltas en bata de baño, se le ocurrió la idea. Si Lucía tenía ahora el apoyo de Daniel Revueltas, lo que había que hacer era atacar por ese lado. No directo, no como bruto. Había que joderlo desde dentro, emocionalmente. Y pensó en alguien. Buscó el número entre papeles viejos. No sabía si todavía estaba activo, pero valía la pena intentar. Llamó. Al segundo intento, alguien contestó: ¿bueno? Señora Alma, ¿se acuerda de mí? Soy Rodolfo Ortega, un viejo conocido de su hija Mariana. Del otro lado hubo un silencio largo. ¿Qué quiere? Solo platicar. Sé que usted y Daniel ya no se ven, pero tengo algo que decirle. Algo que tiene que saber. Sobre lo que está haciendo él. ¿Y con quién? Esa misma tarde, Alma, madre de Mariana y ex-suegra de Daniel, se sentó con Rodolfo en un restaurante discreto. No porque le tuviera confianza, sino porque la curiosidad la mataba. Hacía años que no hablaba con Daniel. Después, de la muerte de su hija, las cosas entre ellos se rompieron. Alma lo culpaba, aunque no lo decía en voz alta. Nunca le perdonó que no insistiera más, que no la llevara a otro país, que no hiciera un milagro. Rodolfo la recibió con un abrazo falso. Gracias por venir, señora. No me toma más de 5 minutos. Ella no respondió el saludo. Solo sé. Sentó. Mire, solo quiero que sepa que Daniel anda con una muchachita, muy jovencita, que viene de abajo, no lo juzgo. Cada quien hace su vida. Pero resulta que esa muchacha fue la que le quitó la casa a su mamá. Y ahora anda usándolo a él para vengarse. Alma frunció el ceño. ¿Vengarse de qué? Pues de mí, señora. Dice que yo la despojé, que yo le robé. Puras mentiras. Y Daniel, que siempre ha sido impulsivo, se está metiendo en broncas por ella. La está usando como excusa para atacar gente. Está volviendo a ser el mismo hombre, soberbio de antes.
Y pensé que usted, que lo conoció tan bien, merecía saberlo. Alma no dijo nada, pero la semilla ya estaba plantada. Rodolfo le pasó un folder con papeles, fotos de Daniel con Lucía, videos recortados para que se viera como algo romántico, mensajes filtrados donde se leía malintencionadamente que ella se estaba metiendo en su vida. Todo sacado de contexto. Todo diseñado para una sola cosa: crear dudas. Alma se fue molesta. No le dijo a Rodolfo si le creía o no. Solo se fue. Pero algo le quedó rondando en la cabeza. No por Lucía, no por Rodolfo, sino por Daniel. Porque todavía, aunque no quisiera, le dolía pensar que él pudiera haberse olvidado tan fácil de su hija muerta. Pasaron unos días y, sin avisar, Alma se presentó en el edificio donde vivía Lucía. Fue directo al timbre, sin miedo. Lucía bajó sorprendida. No la conocía, pero la señora se presentó de inmediato. Soy Alma, madre de Mariana, la esposa que tuvo Daniel. Lucía abrió la puerta con cuidado. La hizo pasar, confundida. ¿En qué puedo ayudarla? Solo vine a hacerte una pregunta. ¿Qué quieres de Daniel? Lucía parpadeó. Nada. ¿Nada? ¿Segura? Porque yo lo vi destrozado por años. Vi cómo se encerró, cómo dejó de vivir. Y ahora tú apareces y lo traes metido en pleitos, en notas, en problemas. Dime la verdad. ¿Qué estás buscando? Lucía tragó saliva. Quiso defenderse, pero entendió que no estaba hablando con una enemiga. Estaba hablando con una madre dolida. Yo no busqué nada de esto. Yo no lo busqué a él. Él me ayudó. Y lo agradezco, claro que sí. Pero no estoy aquí para llenar un vacío. No vine a ocupar el lugar de nadie. Entonces déjalo, dijo Alma, con voz fría. Si de verdad lo quieres, si de verdad eres tan honesta, aléjate. Él ya sufrió demasiado. Lucía sintió que le daban una patada en el pecho. No dijo nada, más. La señora se fue sin despedirse. Esa noche, Daniel notó que Lucía estaba distante. No quería cenar, no quería hablar. Solo dijo que se sentía cansada. Él insistió un poco, pero no la presionó. Al día siguiente, Lucía dejó una carta en su puerta. Una hoja doblada, escrita a mano. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Pero creo que es momento de que tú sigas con tu vida y yo con la mía. No quiero causarte más problemas. No quiero ser la razón por la que te duele otra vez. Nunca imaginé que alguien como tú me ayudaría, y por eso siempre estaré agradecida. Pero es hora de cerrar esta etapa. Cuando Daniel leyó eso, se quedó sentado mucho rato sin moverse. Sintió una mezcla de rabia, tristeza y vacío. No entendía por qué, pero en el fondo ya se lo esperaba. No era Lucía la que lo estaba dejando. Era su pasado el que no lo dejaba avanzar. Y sin saberlo, los hilos del contraataque de Rodolfo estaban funcionando. Las cosas se salieron de control en un abrir y cerrar de ojos. El ataque de Rodolfo no se detuvo con la visita de Alma. Eso apenas era el comienzo. Sabía que para romper a alguien como Daniel no bastaba con hacerlo sufrir por dentro. Tenía que mancharlo por fuera. Tenía que ensuciar su imagen. Porque en el mundo en el que se movían, la reputación lo era todo. Una mañana, mientras Daniel estaba reunido con sus abogados revisando los avances del caso, su asistente entró sin tocar la puerta. Tenía la cara pálida y los ojos bien abiertos. Saliste en todos lados, jefe. En todos. Noticias, redes, radio. Ya se armó el escándalo. Daniel frunció el ceño. Agarró el celular, abrió una aplicación de noticias y ahí estaba. Una foto, suya abrazando a Lucía, recortada justo cuando salían del café una noche. Abajo, un título grande que decía: Millonario con oscuro pasado usa su poder para proteger a una joven acusada de fraude. No había ni una fuente confiable. Solo chismes, frases sacadas de contexto, supuestos testigos que aseguraban haber visto cosas raras, documentos falsos que vinculaban a Lucía con fraudes menores en otros estados, todo inventado. Y lo peor, insinuaciones de que Daniel
estaba involucrado sentimentalmente con ella, y que eso explicaba por qué había metido dinero y abogados en el caso. Daniel se quedó viendo la pantalla un rato. No era la primera vez que lo atacaban públicamente. En los negocios eso pasa, pero esta vez era distinto, porque no solo lo atacaban a él, atacaban a Lucía, a su historia, a su verdad, a su dolor. Llamó a su jefe de seguridad, le dijo que mantuviera a Lucía fuera de las redes, que cambiara sus rutas, que reforzara la vigilancia. Luego llamó a su abogado. Vamos a demandar a todos los que publicaron esto, cada uno, aunque se tarde años. Pero el daño ya estaba hecho. La gente empezó a hablar. En el café, algunos clientes fieles seguían como siempre, pero otros entraban solo, a ver quién era la famosa, como si Lucía fuera un personaje de reality show. Algunos cuchicheaban, otros preguntaban directo. Carla los callaba con miradas asesinas, pero no podía estar en todas partes. Lucía se enteró del escándalo al mediodía, cuando una amiga de Carla le mostró el teléfono. Leyó la nota una sola vez y luego lo dejó. No lloró. No gritó. Solo se quedó en silencio, como si le hubieran quitado el aire. Sintió una mezcla de vergüenza y rabia, no por lo que decían de ella, sino por lo que decían de Daniel. Él no se merecía eso. Esa noche, no fue a su cuarto. Se fue lejos, a casa de Irma, la señora que le había dado las copias de los papeles. Irma la recibió con un caldo caliente y una cama limpia. Le dijo que podía quedarse el tiempo que quisiera. Lucía aceptó sin discutir. Solo necesitaba respirar. Mientras tanto, Mauro, el periodista, estaba que echaba humo. Había pasado años sacando historias importantes, pero nunca le habían hecho tanto ruido por una nota como ahora. Recibió amenazas, correos raros, incluso una llamada anónima que le dijo: «Bájale 2 rayitas o te vamos a callar». Pero él no se detuvo. Al contrario, sacó otro artículo, más fuerte todavía. Esta vez con pruebas más claras, documentos, reales, declaraciones firmadas, movimientos financieros sospechosos de Rodolfo. No eran opiniones, eran hechos. Y en una jugada que sorprendió a todos, pidió en vivo, en un podcast muy escuchado, que Lucía diera una entrevista en televisión. No una nota escrita, una entrevista completa, frente a cámaras, con su voz, con su cara. Daniel se enteró por internet. Fue a buscar a Lucía a su departamento, pero Carla le dijo que no estaba. Intentó llamarla, pero ella no contestó. Así que fue a buscarla a donde sospechaba que podía estar. Tocó la puerta de Irma, y ahí estaba, sentada, con los ojos cansados, pero firme. «¿Estás bien?», le preguntó Daniel. Lucía asintió. «¿Por qué no me dijiste nada?», dijo él, con un tono más dolido que molesto. «Porque esto ya no es tuyo, es mío. Es mi nombre, mi historia, mi decisión». Daniel la entendió, y aunque le dolía no poder protegerla como él quería, también respetaba su valor. «¿Vas a dar la entrevista?». «Sí», respondió ella sin titubear. Él se sentó frente a ella y habló con sinceridad. «Si haces esto, ya no hay vuelta atrás. Te van a señalar, te van a criticar, te van a usar, pero también te van a escuchar. Y eso es lo que ellos no quieren». Lucía lo miró. «No vine a esta ciudad para esconderme, Daniel. Vine porque alguien me enseñó que hay que pelear por lo que uno merece. Y esa persona fuiste tú». La entrevista se grabó 3 días después. Fue en un estudio modesto, sin luces exageradas ni maquillaje de artista. Lucía habló con su voz, real. Contó su historia como la vivió. Habló de su mamá, de la casa, de la forma en que Rodolfo la sacó, del miedo, de la soledad, del momento en que pensó que ya no iba a poder más. Y también habló de Daniel, sin romanticismo, sin drama. Dijo lo que todos necesitaban escuchar. «Él me ayudó. No me pidió nada a cambio. No me salvó como un héroe. Solo me tendió la mano cuando yo más lo necesitaba. Y eso no se inventa. Eso se vive». El video se volvió viral en horas. Pero esta vez, la reacción fue distinta. Mucha gente se identificó, se sintieron tocados.
se enojaron por lo que le hicieron, aplaudieron su valor. Y así, el intento de Rodolfo por destruirla terminó por hacerla más fuerte. A veces, todo se desmorona de golpe. No avisa, no llega poco a poco. Simplemente un día abres los ojos y el mundo que conocías ya no es el mismo. Eso le pasó a Daniel. Después de la entrevista de Lucía, que fue vista por cientos de miles de personas, la gente comenzó a reaccionar. En su mayoría con apoyo, sí, pero no todos. Los enemigos de Rodolfo, que antes solo lo criticaban en privado, empezaron a hablar fuerte. Y eso lo hizo más peligroso. El tipo estaba acorralado, herido, sin amigos influyentes que lo defendieran, y como todo cobarde que sabe que está perdiendo, hizo lo único que le quedaba: jalar a otros al suelo con él. Una semana después del video, Daniel fue citado en la fiscalía, supuestamente para revisar una carpeta relacionada con los documentos falsos. Él fue sin miedo, no tenía nada que esconder. Entró confiado, saludó a los de siempre y pasó a la sala de juntas donde ya lo esperaban. Pero algo no estaba bien. Había un tercer fiscal en la sala, uno que él no conocía, un tipo serio, frío, con un portafolio lleno de papeles. Se presentó como parte de una unidad especial de delitos financieros. Daniel lo escuchó con atención hasta que el golpe llegó. Señor Revueltas, está siendo investigado por posible lavado de dinero relacionado con las propiedades de la zona donde fue encontrado el caso de la señora Lucía Ramírez. Daniel lo miró sin entender. ¿Perdón? Tenemos documentos que prueban movimientos irregulares en sus cuentas, compras de terrenos a nombre de empresas fantasmas y vínculos con personas relacionadas con fraude inmobiliario. Daniel se levantó. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Todos mis movimientos están registrados. No tengo nada que ocultar. El fiscal no discutió. Solo dijo: le pedimos que nos acompañe. Tiene derecho a guardar silencio. Y también tiene derecho a un abogado. Y así, sin gritos ni escándalos, Daniel fue arrestado. En la calle lo esperaban cámaras. Muchas. Alguien había avisado a la prensa. Y ese alguien, por supuesto, era Rodolfo. Las imágenes se volvieron virales al instante. Empresario Daniel Revueltas es detenido por fraude. Sospechoso de lavado de dinero. Vínculos con casos de despojo. Todo falso, todo armado, todo frío. Lucía se enteró por televisión. Estaba en casa de Irma preparando café, cuando escuchó su nombre en las noticias. Fue corriendo a la sala. La voz del reportero hablaba de pruebas, de investigación, de un giro inesperado en el caso. Mostraban una foto de Daniel esposado. La cara seria, sin miedo, pero con una tristeza profunda en los ojos. Lucía sintió que el mundo se le venía abajo. Agarró el control y apagó la tele de golpe. No lloró. No gritó. Solo se quedó sentada con las manos apretadas. Estaba en shock. Sentía culpa, rabia, impotencia, pero sobre todo, un miedo brutal. Daniel había puesto el cuerpo por ella, y ahora él era el que estaba pagando el precio más alto. Corrió a buscar su celular. Tenía llamadas perdidas, mensajes de Mauro, de Carla, incluso de un número desconocido que decía: «Ahora sí se acabó tu show, bonita». No contestó a nadie. Llamó al abogado de Daniel. Le rogó que le dijera la verdad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo acusan? Porque Rodolfo movió hilos. Porque encontró a alguien que vendió información falsa. Porque el sistema aún protege a los mismos. Pero no te preocupes, vamos a sacarlo de ahí. Lucía no se tranquilizó. No era tan fácil. Una cosa era creer en la justicia, otra era verla en acción. El café cerró al día siguiente. Carla no quiso abrir. No por miedo, sino por respeto. Dijo que hasta que Daniel no saliera libre, el lugar no iba a funcionar como siempre. Algunos clientes pasaban y preguntaban, otros dejaban mensajes de apoyo en la puerta, pero el daño ya estaba hecho. Los medios seguían repitiendo la historia falsa, que si Lucía era una actriz usada para encubrir negocios ilegales, que si Daniel mantenía relaciones sospechosas con personas de origen dudoso. Todo, dicho sin pruebas, pero con el tono suficiente para sembrar duda. Rodolfo,
Mientras tanto, celebraba en privado. Tenía un nuevo plan. Si no podía limpiar su nombre, al menos iba a arrastrar al piso a los que lo enfrentaron. Habló con un exfuncionario corrupto que le debía favores. Le pasó dinero, nombres, carpetas inventadas. Era su último tiro. Y le estaba saliendo. Pero lo que no sabía era que esa jugada desesperada también traía errores. Pruebas manipuladas, testigos comprados, versiones mal armadas. Y eso, con el tiempo, iba a volverse en su contra. Lucía, con el corazón hecho pedazos, volvió a grabar un video. Esta vez sola, sin periodistas, sin luces, solo ella frente a su celular, mirando directo a la cámara. A Daniel lo están usando para tapar lo que de verdad pasó. No es culpable. No lavó dinero. Lo están castigando por ayudarme, porque fue el único que me creyó, el único que no me pidió nada a cambio. Y si tengo que gritar esto cada día, lo voy a hacer. Porque a los cobardes les molesta cuando alguien se les enfrenta sin miedo. Subió el video a redes. Se volvió viral otra vez. Pero ahora con más fuerza. Porque ya no era solo una historia. Era una causa. Y en medio de todo ese caos, Daniel estaba en una celda, no lujosa, no especial. Solo una celda fría, con una cama dura y un foco que parpadeaba. Pero lo que más dolía no era estar ahí. Lo que más dolía era saber que Lucía estaba allá afuera, peleando sola otra vez. Apretó los dientes. Cerró los ojos y pensó, esto no se acaba aquí. Lucía no estaba dispuesta a dejar que Daniel se quedara en esa celda por algo que no hizo. Aunque tuviera que moverse sola, aunque nadie más creyera en ella, iba a llegar al fondo de todo esto. Lo que no sabía era que, al buscar más respuestas sobre Rodolfo y sus trampas, iba a toparse con algo que no esperaba. Una verdad que le daría un giro a toda su vida. Todo empezó con una llamada. Una tarde, mientras revisaba mensajes en el café cerrado, Mauro le mandó una nota de voz. Lucía, apareció alguien que quiere hablar contigo. Dice que conoció a tu mamá, que tiene información importante sobre el terreno, sobre Rodolfo y sobre alguien más. No quiso decir mucho por teléfono. Quiere verte en persona. Yo voy contigo si decides ir. Lucía dudó. Estaba cansada, molesta, sin ganas de confiar en más extraños. Pero algo en la voz de Mauro le hizo sentir que valía la pena arriesgarse. Acordaron verse al día siguiente, en una pequeña plaza cerca de una iglesia vieja. Cuando llegó, el señor ya estaba sentado. Era un hombre mayor, con camisa clara y sombrero. Tenía la piel quemada por el sol y las manos llenas de arrugas. No hablaba como alguien con miedo, pero sí con calma, como si lo que estaba por decir necesitara ser soltado con cuidado. Tú eres Lucía, ¿verdad? Sí, señor. ¿Usted conoció a mi mamá? Sí, hace muchos años. Yo trabajé con ella, en el campo. Éramos jornaleros. Rosario era muy seria, trabajadora como pocas. Siempre hablaba de ti, y siempre decía lo mismo, que tú no sabías la verdad de tu padre. Lucía frunció el ceño. Esa frase la había escuchado una vez, cuando tenía como 12 años. Su mamá se la dijo casi en un suspiro, y luego nunca volvió a tocar el tema. ¿Qué? ¿Sabe usted de eso? El señor la miró con pesar. Sé que Rosario tuvo una relación con un hombre de dinero, un hombre casado. Ella nunca quiso hablar mal de él. Solo decía que no podía contarle todo a su hija porque no quería que creciera con odio. Lucía lo escuchaba sin parpadear. ¿Quién era? El hombre dudó. Se frotó las manos. Era el padre de Daniel Revueltas, el señor Horacio. Yo lo vi. Él la visitaba a escondidas. Le llevaba medicinas, ropa, pero siempre le decía que no podía reconocer a la niña, que tenía otra familia. Rosario lo aceptó por un tiempo, pero luego lo mandó al carajo. Le dijo que no quería que tú crecieras, sabiendo eso, que te merecías tener tu propia historia, no cargar con las vergüenzas de nadie. Lucía se quedó en shock. Lo miró fijo, como si necesitara confirmar que no era una broma cruel. ¿Estás seguro de eso? Más que seguro. Y tengo pruebas. Rosario me las dejó antes de morir. Me buscó. Me dijo que si algún día tú necesitabas la verdad,
Yo debía dártela. Sacó un sobre viejo, doblado, con un listón gastado. Adentro había cartas, escritas a mano, por Rosario, firmadas con su nombre completo. Una decía: «Para mi hija Lucía, cuando ya esté lista». Lucía leyó la primera hoja. Apenas avanzó unas líneas, ya tenía los ojos llenos de lágrimas. Su madre le hablaba con cariño, con culpa, con miedo, pero también con orgullo. Le decía que no era una hija nacida del amor perfecto, pero sí de una mujer que la amó con todo. Y ahí lo soltaba, que su verdadero padre era Horacio Revueltas, el padre de Daniel. Lucía no sabía si llorar, reír o salir corriendo. Sentía que el piso le temblaba. Toda su vida creyó que su papá era un fantasma, un cualquiera, y ahora resulta que estaba más cerca de lo que imaginaba, que era parte, sin saberlo, de una familia a la que nunca le importó ella. Mauro no dijo nada. Solo la acompañó en silencio. Esa noche, Lucía no durmió. Sentada en su cama, con las cartas en las manos, pensaba en todo lo que había vivido en los últimos meses. En Daniel, en la casa, en Rodolfo, en el café. Y ahora esto. Se preguntaba qué hacer. ¿Decírselo a Daniel? ¿Guardarlo para siempre? ¿Qué sentido tenía ahora? Pero algo dentro de ella le decía que eso no podía quedarse guardado. No por chisme, no por drama, sino porque esa verdad también tenía peso en todo lo que estaban viviendo. Al día siguiente, fue a ver a Alma. No le avisó. Tocó la puerta sin miedo. La señora abrió sorprendida. «¿Tú qué haces aquí?» Luciano se achicó. «Vengo a hablar de su esposo, del papá de Daniel». Alma la dejó pasar, intrigada. Lucía no alargó el cuento. Le mostró las cartas, le leyó algunos fragmentos. Le habló con firmeza. Alma se puso pálida. Se sentó sin decir una palabra. Al terminar de escuchar, solo pudo decir: «Entonces, tú y Daniel. No somos hermanos. Tenemos diferentes madres. Pero sí somos familia». Alma tragó saliva. Tardó en reaccionar. Horacio tenía secretos. Siempre lo supe. Pero nunca imaginé que uno de esos secretos eras tú. Lucía la miró directo. «Yo no quiero nada de ustedes. No busco apellido, ni dinero, ni disculpas. Solo necesitaba saber si esta verdad podía servir para algo». Alma suspiró largo. «Sí sirve, porque ahora entiendo por qué Daniel te defendió con tanto coraje. Tal vez sin saberlo. Él ya sentía ese lazo». Lucía se fue sin más. No pidió nada. Solo dejó una copia de la carta en las manos de Alma. Y esa misma tarde, fue directo a la fiscalía. Habló con el abogado de Daniel. Le explicó todo. Le entregó los papeles. Y el abogado, con una mirada entre sorprendida y aliviada, le dijo: «Esto puede ayudarnos, más de lo que crees. Pasaron 4 semanas desde que Daniel fue arrestado. 4 semanas que se sintieron como 4 años. 4 semanas en las que todo se puso de cabeza. Mientras él estaba encerrado, afuera se armó una guerra silenciosa. Y aunque parecía que Rodolfo tenía la ventaja, poco a poco las piezas comenzaron a moverse del otro lado. El abogado de Daniel trabajó sin parar, con la información nueva que Lucía le había dado, las cartas de Rosario, las pruebas del fraude, los vínculos de Rodolfo con funcionarios corruptos. Empezó a construir el contraataque. No era solo una defensa, era una bomba legal. Mauro, por su parte, hizo lo suyo. Publicó un reportaje completo, con entrevistas, documentos, audios filtrados y hasta testigos protegidos. Todo con respaldo. Todo sin miedo. Y entonces llegó el día. Una mañana cualquiera, a las 8 en punto, la Policía Federal entró con una orden directa del juzgado. No iban por Daniel. Esta vez iban por Rodolfo. Lo agarraron en su casa, todavía en pijama, sin saber qué estaba pasando. Intentó llamar, gritar, pedir explicaciones, pero no lo dejaron. Le leyeron los cargos uno por uno: falsificación de documentos, despojo de propiedades, fraude, amenazas, manipulación de pruebas, uso de influencias,
y algo más fuerte todavía, asociación delictuosa. La noticia explotó como pólvora. En los noticieros, en los periódicos, en todas las redes. Las imágenes de Rodolfo esposado, bajando la cabeza, rodeado de agentes, se volvieron virales en minutos. Nadie lo podía creer. El intocable, por fin había caído. Lucía vio todo desde el café, con el celular temblando en la mano. Carla, que estaba a su lado, le apretó el hombro. «Lo lograste», le dijo, sin dejar de mirar la pantalla. Lo lograron, pero lo más fuerte estaba por venir. Ese mismo día, Daniel fue liberado. El juez ordenó su salida inmediata después de que se comprobó que las pruebas en su contra eran falsas. Todo había sido un montaje armado por Rodolfo y sus contactos, que ya estaban siendo investigados también. La carpeta fue cerrada. El caso, anulado. Daniel salió caminando despacio del edificio de la fiscalía. Tenía la cara más delgada, el rostro cansado, pero los ojos igual de firmes que siempre. No habló con los reporteros. No saludó a nadie. Solo pidió un momento en silencio. Subió a la camioneta de su abogado y pidió que lo llevaran al café. Lucía estaba limpiando una mesa cuando lo vio entrar. Se le cayó el trapo al piso. Daniel se paró en la puerta. Ella se acercó sin decir nada. Él tampoco habló. Solo se abrazaron, largo, apretado, con todo el dolor que no habían podido decir en semanas. No hacía falta decir nada. Ya todo estaba claro. Carla, desde la barra, aplaudió bajito. Los clientes que estaban ahí, los pocos que sabían toda la historia, también sonrieron. Era un momento que no se veía todos los días. Uno de esos donde por fin ganan los que pelean con el corazón. Esa noche, Daniel dio una entrevista. Solo una. La pidió él. Se sentó frente a la cámara, con el rostro serio, sin corbata, sin filtro. Habló de la corrupción, de cómo un hombre con poder puede armar una mentira para protegerse, y de cómo una mujer humilde, valiente, que no se dejó pisotear, fue la clave para que todo saliera a la luz. «Yo no soy un héroe», dijo. «Solo hice lo que muchos no se atreven. Ayudar. Y si eso me costó unos días encerrado, está bien, lo volvería a hacer». Rodolfo, mientras tanto, fue enviado a un penal de alta seguridad. Ya no tenía amigos. Ya no tenía dinero limpio. Ya no tenía salida. En menos de un mes, lo perdió todo. Las empresas, las propiedades, las conexiones. Hasta sus socios le dieron la espalda. El mundo lo olvidó rápido. Nadie lo defendió, porque nadie quiere hundirse con el barco de un corrupto caído. Lucía, por primera vez en su vida, durmió sin miedo. Se despertó sin sobresaltos. Caminó por la calle con la cabeza en alto. No era famosa, no era rica, pero era libre. Y eso, después de todo lo vivido, era más de lo que nunca pensó tener. Daniel la invitó a comer a un restaurante al aire, libre. Sentados frente a frente, con un plato de enchiladas y 2 cervezas, hablaron como antes. Sin presiones, sin promesas. Solo compartiendo el silencio, sabiendo que la tormenta ya había pasado. ¿Y ahora qué?, le preguntó él. Lucía sonrió. Ahora empezamos de verdad. Habían pasado 2 meses desde que Rodolfo fue encerrado. Las cosas parecían calmarse. El café volvió a llenarse poco a poco. Daniel regresó a sus oficinas, aunque sin el mismo ritmo de antes. Y Lucía... Bueno, Lucía seguía con su rutina. Trabajo, casa, libros, caminatas tranquilas y uno que otro café por las tardes en silencio con Daniel. Todo estaba en paz. O al menos eso parecía. Pero había algo que Lucía no había dicho todavía. Una parte de la verdad que no compartió ni siquiera cuando entregó las cartas. Una verdad que no tenía que ver con el caso, ni con Rodolfo, ni con los fraudes. Era algo más personal, más profundo. Algo que ella había guardado desde que supo que su papá era Horacio Revueltas, el mismo padre de Daniel. Esa verdad le había pesado desde el día en que la descubrió. No por vergüenza, sino por la duda de qué hacer con eso. ¿Callarse y seguir como si nada? ¿O contarlo y arriesgarse a romper todo lo que habían construido? Lucía no era de las que se quedaban con la duda,
Así que una tarde, cuando Daniel ya estaba más tranquilo, lo invitó a caminar. No al café, no a la ciudad. Lo llevó a la vieja casa del pueblo donde todo empezó. Ya no había nada ahí, solo tierra, hierba crecida, las ruinas del techo, caído. Pero para Lucía, ese lugar seguía teniendo peso. Daniel la miró curioso. ¿Por qué aquí? Lucía respiró hondo, sin voltearlo a ver. Porque aquí empezó todo. Pero también, aquí quiero decirte algo que me vengo guardando desde hace tiempo. Daniel esperó en silencio. Cuando mi mamá murió, yo no sabía nada de mi papá. Siempre pensé que era alguien que se había ido, que nunca estuvo. Pero después, cuando encontré las cartas, entendí todo. Su nombre estaba ahí, y no era cualquier nombre. Era el mismo que tú llevas en el apellido. Daniel dio un paso atrás. La miró fijo. ¿Qué estás diciendo? Lucía lo miró por fin, directo a los ojos. Que somos familia, que tu papá también fue mi papá. Tú y yo tenemos el mismo padre, él y yo. Silencio que se hizo en ese momento fue tan fuerte que hasta el viento se detuvo. Daniel no dijo nada, ni una palabra. Solo se quedó ahí parado, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No se enojó, no se rió, no se fue, solo pensaba. Lucía siguió hablando, con voz firme pero suave. No te lo dije antes porque no quería que eso cambiara lo que pasó entre nosotros. Tú me ayudaste sin saber nada. Nunca actuaste por obligación ni por lástima. Y yo tampoco. Me acerqué a ti por interés. Al contrario. Quise alejarme muchas veces, para no mezclar las cosas. Daniel se pasó la mano por la cara. Empezó a unir piezas en su cabeza. Las miradas, las palabras, los silencios de su padre en el pasado. Ese terreno, la forma en que su familia nunca quiso hablar del tema. Ahora todo tenía sentido. ¿Y por qué ahora? Porque tú mereces saberlo. Porque aunque eso no cambie nada legal, sí cambia lo que somos. Porque no me puedo quedar con eso guardado. Y porque ya no me da miedo decir la verdad. Daniel se sentó sobre una piedra. No sabía qué decir. Era como si todo lo vivido tuviera ahora un significado diferente. Ayudó a Lucía, peleó por ella, sufrió con ella, y todo, ese tiempo tenían un lazo invisible que los unía. No sé cómo procesar esto, dijo por fin. No tienes que hacerlo rápido, solo te lo dije porque te lo debía, y porque ya no quiero secretos entre nosotros. Se quedaron ahí, mirando el terreno seco, el lugar donde alguna vez hubo una casa, una vida, una familia. Ahora, los dos sabían que no eran solo aliados en una lucha contra un tipo corrupto. Eran parte de una misma raíz, de una historia rota que, sin querer, habían empezado a reparar juntos. Pasaron los días. Daniel no habló del tema de inmediato. Lo pensó, lo meditó, lo digirió. Pero una tarde, la buscó en el café. Se sentó frente a ella y le dijo: ¿Sabes qué es lo más fuerte de todo esto? Lucía lo miró en silencio. Que no me enoja. Me duele, sí. Me sacude. Pero no me enoja. Porque si de algo estoy seguro, es que tú eres la mejor parte de ese pasado que mi papá escondió. Lucía bajó la mirada. No por vergüenza, sino porque se le hizo un nudo en la garganta. Yo tampoco quiero que esto nos divida, dijo. Si algo, debería unirnos más. Daniel asintió. Entonces, empecemos de nuevo. No como extraños, no como víctimas de un mismo tipo, sino como lo que realmente somos. ¿Y eso qué es? Daniel sonrió. Familia, aunque nadie nos lo haya dicho a tiempo. Ese día no hubo fiesta, ni lágrimas, ni aplausos. Solo una conversación, entre dos personas que sobrevivieron a todo, que se enfrentaron a enemigos, a miedos, a pérdidas, a verdades que duelen, y que, aún con todo eso, decidieron no soltarse. Porque a veces, la vida no te da finales felices, pero sí te da un nuevo comienzo. Y eso, para Lucía y Daniel, era más que suficiente.